Lámpara es a mis pies tu palabra y una luz para mi camino. En esta promesa y en esta seguridad nos encontramos día tras día buscando ser reavivados con el mensaje de la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al abrir tu palabra pedimos que nos asistas con tu Espíritu. Lo hacemos con necesidad y también con gratitud. En el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 5 de San Marcos nos encontramos con 3 personas y 3 necesidades diferentes. Un endemoniado, una mujer enferma y una niña muerta, con toda una familia detrás, por supuesto, sufriendo. Pero vayamos por parte. El primer relato dice que cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gerasenos y tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este encuentro de este hombre con Jesús iba a impactar no solamente a este hombre, sino también a la multitud que terminaría enterándose del milagro. Este hombre vivía en los sepulcros, ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. En realidad las tumbas no es para que estén los vivos, las tumbas es para los muertos. Pero la vida de este hombre era una muerte en vida, por lo tanto él vivía en las tumbas, en los sepulcros, entre los muertos y encadenado. Muchas veces lo habían atado con cadenas, con grilletes, pero él los destrozaba y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por las tumbas, por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Un espectáculo realmente dantesco, terrorífico. Lastimaba hasta de verlo. Así estaba esta vida lastimada por la presencia permanente del demonio. Cuando vio a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él. Dice versículo 7, ¿por qué te entrometes, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Gritó por fuerza. Te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. Y entonces fue el espíritu el que contestó, no me atormentes, no me molestes. ¿Cómo te llamas? Dijo Jesús. Me llamo Legión, porque en realidad no era un demonio, sino una legión de demonios. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos y déjanos entrar en ellos. Así que él le dio permiso y cuando los espíritus malignos salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y allí se ahogó. Los que cuidaban cerdos salieron corriendo, dieron la noticia en el pueblo y por los campos y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicar a Jesús que se fuera. Y mientras Jesús subía a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Y Jesús dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuenta todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él y toda la gente quedó asombrada. Un hombre cuya vida no tenía sentido, que vivía entre las tumbas, entre los muertos,
que se lastimaba, que estaba poseído por una multitud de demonios, en su encuentro con Jesús, el amor y el poder de Dios ofrece un milagro. Estaba ahora sentado en su juicio pleno, sano, perdonado y transformado en un misionero. Desde el versículo 21 en adelante, se nos dice que después de esto Jesús regresó en la barca al otro lado del lago y se reunió una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Fue allí que uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, se acercó y al ver a Jesús se arrojó a sus pies suplicando con insistencia: mi hijita se está muriendo, ven, pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. ¡Qué hombre de fe! No le preguntó si podía sanar, dijo: mi hija se está muriendo, ven, pon tu mano para que viva. Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Y entre la multitud había una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos, se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada, y en vez de mejorar iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la gente, le tocó el manto y pensaba: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. En realidad, Jesús no estaba para atender a esta mujer. Jesús estaba para atender el pedido de Jairo y empezó a caminar en dirección a la casa. Estaba por atender otra familia, otra persona. Pero en el camino apareció otra necesidad y Él nunca desatiende las necesidades. No hay alguien que quede en el camino porque otro lo está esperando al Señor. En realidad, Jesús atendió a esa mujer. Jesús cuidó de esa mujer. Dice que ella en silencio tocó su manto pensando: si toco. Tanto era la fe que no pidió una entrevista. Tanto era la fe que ni le pidió una oración. Tanto era la fe que ni siquiera quiso perturbarlo, molestarlo, interrumpirlo. Solo con tocar su manto quedaré sana. Había probado todos los médicos, todos los tratamientos, había gastado todo su dinero y nada resultó. Pero ahora, dice el versículo 29, al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta que su cuerpo había quedado libre de aflicción. Y entonces Jesús dijo: ¿quién me tocó? Y los discípulos dicen: ¿pero cómo quién te toca? La multitud, todo el mundo te está empujando. Pero él sabía que alguien especialmente le había tocado porque quería ponerla en evidencia, pero en evidencia no para avergonzarla, sino para mostrar la fe que esta mujer tenía. Versículo 34 dice: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz y queda sana de tu aflicción. Aquella fe privada se transformó en fe pública, quedó en evidencia en la multitud lo que esta mujer creía. Fue una fe demostrada. Todavía Jesús estaba hablando cuando alguien llegó para decir: Señor, ya no te preocupes. La hija de Jairo había muerto. Ya no molestes al maestro, le dijeron a Jairo. Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo: no tengas miedo, cree nada más. Así que Jesús se fue con Pedro, con Jacobo y con Juan, dice el versículo 37, llegaron a la casa del jefe de la sinagoga. Había un gran alboroto, ruidos, gritos, llantos, porque la hija había muerto. ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y dice el versículo 40 que entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos. Tomó consigo al padre y a la madre de la niña, a los discípulos que estaban con él, entró donde estaba la niña, la tomó de la mano y le dijo: Talita cum, que significa: niña, a ti te digo, levántate.
Y la niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y le mandó que le dieran de comer. 3 historias, 3 milagros, 3 manifestaciones del amor y del poder de Dios. Un endemoniado, alguien que vivía entre los muertos, por lo tanto su vida no era vida, a quien Jesús liberó, rompió las cadenas del sometimiento a los espíritus malignos. Una mujer con 12 años cargando su enfermedad sin encontrar ninguna solución. Y una familia llorando por una hija de 12 años enferma y después muerta. En los 3 casos, el amor y el poder de Dios transformó la enfermedad en salud, la muerte en vida, la esclavitud en liberación y la condenación del pecado en reconciliación y salvación. Lo mismo quiere hacer en tu vida ahora. No importa tu necesidad, importa tu fe, su amor y su poder. ¿Será que podemos refugiarnos en ese amor y en ese poder? Entonces, hagámoslo a través de la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, quiero colocar en tus manos a todos nuestros amigos. Ni conozco a todos. Cada uno debe tener su lucha, sus lágrimas, sus preguntas, su enfermedad, su necesidad de un milagro. Por favor, opera un milagro en la vida de cada uno del que lo necesita y abraza a todos con tu amor y tu poder. Nada merecemos, pero agradecidos te pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.